hablar sin, yo creo que cada mensaje de cada uno de los que comparten, yo creo que es único, no se puede comparar. Me inspiró mucho el mensaje de nuestro hermano Eli, el servicio anterior. Me inspiró tanto que todavía toda la semana sigo recordando lo de la sangre del Señor Jesús. Y eso me inspiró para aportar un poquito, ¿verdad? No me quiero comparar con el predicador que predicó el anterior servicio, pero sí quisiera hablar un poquito más de la sangre del Cordero. ¿Para qué hizo el Señor tales cosas? ¿Para qué derramó su sangre por nosotros? Quiero dar 3 puntos nada más de la sangre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 9, dice la Biblia en el capítulo 9, hablando su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de los cultos o del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Padre, te damos gracias
En el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, pidiéndote que tu poder, Señor, se manifieste a través de esta tu bendita y sagrada palabra, Señor. Manifiesta tu gloria y tu gracia, Señor, una vez más en recordatorio, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, y que esa sangre que derramaste por cada uno de nosotros una vez y para siempre, que tu poder se manifieste, Señor, cada día, Señor, en esa sangre, y que cada vez, Señor, que nos recordemos de tu sangre y la pronunciemos, Señor, mane ese mismo poder, porque tu palabra así dice, que la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene poder. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que haga efecto en cada uno de nosotros, Padre, y que este mensaje, Señor, jamás se nos olvide, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios le bendiga. Oiga bien, la sangre de Jesús pagó, punto número 1, por nosotros, y pagó una vez y para siempre. Los textos, según que hemos leído, se hacía un sacrificio anual, es decir, cada año, por los pecados del mismo sacerdote que hacía el sacrificio. Y esa sangre, oiga bien, se derramaba en el lugar santo, se derramaba aquella sangre aún en los utensilios, aún en el propiciatorio, se derramaba esa sangre en todo el lugar. Pero también se hacía sacrificio por los mismos sacerdotes, por aquellos que eran los comisionados para interceder por el pueblo, por aquellos que conocían a Dios antes de venir el Señor Jesucristo. Ahora bien, ellos mismos hacían sacrificio para cada uno de ellos, tenían que hacer derramamiento de sangre, y esa sangre cubría la multitud de pecados del pueblo y los pecados también conscientes o inconscientes de cada uno de ellos. Y cada año tenía que pasar lo mismo. Cuando era necesario, si alguno pecaba, tenía que presentar un sacrificio, ya sea un macho cabrillo, una becerra, unas palomas, cualquier tipo de ofrenda, ya sea grande o pequeña, en cuestión de sacrificio o holocausto, que eso es lo que quiere decir, oiga bien, para pedir perdón por sus pecados. La sangre desde un principio fue establecida por Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo para remisión de pecados. Pero había un problema con eso, había un grande problema, que en cada momento que fallaba la persona, hablando fuera del templo, se tenía que venir a hacer un sacrificio, y el mismo sacerdote tenía que hacer sacrificio. Es decir, tenía que estar consecuentemente habiendo un derramamiento de sangre de animales para poder redimir los pecados del pueblo y del sacerdote. Y el Señor Jesucristo, oiga bien, por eso cuando viene el Señor Jesucristo, según lo que hemos leído, viene a hacer un solo sacrificio, viene a darse a sí mismo como cordero inmolado, como cordero santo, sin mancha, sin arruga, porque eso le agrada al Señor. Por eso el Señor se presentó así. Los corderos que se presentaban, las becerras que se presentaban, los toros, los cabríos, es decir, los animales que se presentaban en sacrificio tenían que ser animales limpios, no tenían que tener un ojo malo, es decir, tuertos, no tenían que estar mancos o una pata cortada o quebrada, o que le faltase algo en su cuerpo. No tenía que faltarle nada, porque tenía que hacer un sacrificio para redimir el pecado. El Señor siempre le ha gustado que todo lo que se le ofrezca a Él sea algo limpio, puro y santo. Y el Señor Jesucristo se entrega a sí mismo, por eso se entregó santo, es decir,
no conoció pecado, porque eso es lo que quiere decir santo. Oiga bien, que no peque, que no tenga pecado, eso es lo que quiere decir santo. Y la persona es santa, oiga bien, mientras vive. Cuando muere ya no se considera santo. Una vez que la persona muere, si murió en santidad, Cristo cuando venga, porque al final del capítulo habla de la segunda venida de Cristo, oiga bien, del cual estamos leyendo, para la vuelta de Cristo, y va a venir por una iglesia redimida, sin mancha y sin arruga, porque el Señor Jesucristo vino para darse a sí mismo, para pagar por cada uno de aquellos y de nosotros, oiga bien, en remisión de pecados. La Biblia habla en 7 ocasiones, hablando de que nos redimió, hablando que redimió a Jacob, pero también Isaías dice que redimió a muchos, entre los cuales nosotros estábamos. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia, nos redime. Redimir, oiga bien, quiere decir rescatar o sacar de la esclavitud o pagar algo que ya estaba vendido. Nosotros estábamos, oiga, condenados por el pecado. El pecado nos había quitado la salvación. Es decir, ya éramos ajenos por el pecado, pero a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo somos redimidos. Es decir, nos ha vuelto a comprar con su sangre. Oiga bien, nos ha vuelto a redimir, nos ha vuelto a tener. Es decir, Él ha pagado por nosotros aquellos pecados que nosotros habíamos cometido y que seguimos cometiendo, porque la Biblia dice que el que dice que no es pecador o que no ha pecado le hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, somos pecadores. La diferencia entre nosotros y el que no tiene a Jesucristo es que el que no tiene a Jesucristo no es pecador arrepentido. Nosotros nos hemos arrepentido, no porque hayamos querido, porque nosotros hayamos pagado algo o porque seamos buenos, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Por eso somos redimidos. Número 1. Sigue diciendo la Biblia en el verso 13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay, oiga bien, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Punto número 2. El Señor Jesucristo es el testador. Fue nuestro testador. ¿Cuál es el testador? Aquel que, oiga bien, ¿qué dilema en esto? Pareciera un dilema y pareciera como que Jesucristo, oiga bien, hace las cosas diferentes a nosotros. Hace las cosas como si fueran al revés, pareciera así, pero no están al revés. El testador es el Señor Jesucristo. Oiga bien, le voy a dar un ejemplo, o le explico más. Cuando se va a dar una herencia, tiene que morir el que dice quién va a ser el heredero. Es decir, el padre, si quiere heredar a su hijo, lo tiene que dejar testado, con testamento, pues, como beneficiario. Oiga bien, lo tiene que dejar como beneficiario. Pero si el padre o la persona que da la herencia
o indemniza a alguien o lo va a indemnizar, tiene que morir, porque si no muere, el testador no puede recibir la herencia, es decir, el beneficiario, pues. Pero cuando muere la persona, el beneficiario es el testador. ¿Cómo está eso? A ver, leamos bien la Biblia. Verso 16. Porque donde no hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién es el testador? El Señor Jesucristo. Oiga bien. Es decir, el beneficio, ¿quién lo va a recibir? ¿O quién iba a recibir el beneficio? No el Señor Jesucristo, sino cada uno de nosotros al morir el Señor Jesús. Pero el beneficio no lo puede recibir el Hijo. El Hijo, le dije, ¿verdad que sí? Pues déjeme decirle que nosotros somos los hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Cuántos somos hijos del Señor? ¿Cuántos nos consideramos hijos del Señor? Claro que sí. Hijos por adopción, no por naturalización o nacimiento, o por que nos engendró humanamente hablando, sino espiritualmente hablando, con el ADN de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llevamos dentro de nosotros, oiga bien, corriendo por nuestras venas, por nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, la sangre del Cordero Santo que va fluyendo, oiga bien, esa sangre dentro de nosotros. Ay, alabado sea Dios, denle la gloria a Dios. Esa sangre corre por nosotros desde que murió el Señor Jesucristo. Es decir, no hay beneficiario si no muere el testador. Tenía que morir él para poder tener el beneficio, porque si no muere el que hace el testamento, el testador, no hay beneficio. Y él murió una sola vez. La diferencia entre el hombre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que nosotros nada más morimos una sola vez y después el juicio. Oiga bien, el Señor Jesucristo no murió para que lo enjuiciaran, porque no había de qué enjuiciarlo. Oiga bien, a nosotros y cada uno de nosotros iba a haber un juicio, porque tenemos razón para que nos enjuicien, pero el Señor Jesucristo no tenía razón para enjuiciarlo. Era santo, es decir, era sin mancha, sin arruga, jamás pecó, ni con una palabra. Dijo muchas cosas fuertes, pero eso no quería decir que pecó. Dijo tantas cosas duras, pero no pecó, porque las dijo con razón y con verdad. Y todo el que habla la verdad de Dios, por muy duro que sea, no es que peca o le falla a Dios, sino el Señor Jesucristo, siendo limpio, sin mancha, sin arruga, no podía tener un juicio de que lo iban a enjuiciar. No puede haber un juicio en la corte si no hay un culpable. El culpable es el que lleva un juicio, no el inocente. El inocente es inocente y no puede llevar un juicio hablando con nuestro Dios. Nosotros sí. Y entonces muere el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo está establecido en este mismo capítulo, dice en los textos finales, para ser específicos, en el verso 27, el Señor Jesucristo muere y resucita. No va a un juicio, el juicio lo va a dar Él. Nosotros morimos y vamos a un juicio, vamos a ir a un juicio. Pero vamos a ir a un juicio no para ser condenados si permanecemos en el sacrificio perfecto del Señor Jesús. No vamos a ir a un juicio para ser condenados, sino para que los condenados miren que la sangre de Jesucristo hizo efecto hasta el final del mundo. Oiga bien. Verso 16, desde el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Para qué envió Dios al Señor, hablando del Padre, al Señor Jesús? Para morir por cada uno de nosotros,
para derramar la sangre, oiga bien, de Él por cada uno de nosotros. Para eso Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo envió, pero lo mandó al matadero, para que usted sepa, lo mandó a morir por cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, es decir, sacrificado por el hombre, porque el hombre lo tenía que sacrificar, porque el mismo hombre tenía que entender, oiga bien, que necesitaba no tan solo hacer el sacrificio de los animales, que aquellos que se toleraba el pecado de momento, pero esta misma mano del hombre tenía que matar al Cordero perfecto para que ese mismo se beneficiara. El sacrificio de Jesús fue, ya sabe usted, perfecto. Porque el Señor, alguien dijo por ahí, permitió que lo matasen, porque el Señor Jesucristo dijo así: nadie me quita la vida, yo mismo la doy por vosotros. Es decir, Él regaló su vida por nosotros a través de su sangre. Esa misma sangre, cuando, oiga bien, muere el Señor Jesucristo siendo el testador, siendo el que iba a pagar con su sangre. Oye, ¿cuánto cuesta la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Alguien dijo por ahí en cierta ocasión: la sangre de Cristo no tiene precio. Y yo contradigo eso, difiero en eso totalmente. La sangre de Cristo vale lo de todo en este mundo y en todo el universo. Vale todo, porque esa fue la responsable, oiga bien, de cada uno de los que existen en todo el universo. ¿Cómo que no tiene precio? Él pagó por nosotros, es decir, el precio de la sangre del Señor Jesucristo fuimos nosotros. Con eso nos compró. Y nos compró de una vez y para siempre. Sus hijos, sus nietos, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, bisnietos y todo lo que termine en nietos, oiga bien, tienen la cobertura de la sangre del Cordero Santo. Ajá, claro que sí. Por eso es tan importante enseñarles a nuestros hijos, a nuestros descendientes, parientes cercanos y lejanos, amistades de todos lados, pero hablando de nuestra familia, hacer un esfuerzo, ya no para hacer un sacrificio. Cuando la persona dice: voy a hacer un sacrificio, no, la persona no va a hacer ningún sacrificio. El que hizo el sacrificio fue el Señor Jesucristo por nosotros. Lo único que hacemos nosotros es un pequeñito esfuerzo para obtener el sacrificio del Señor Jesucristo. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, hay que enseñarle a nuestra familia, porque si nosotros vamos perdidos, ¿a dónde va a ir nuestra familia? Si nosotros como adultos estamos perdidos, ¿a dónde va a ir nuestra familia? Al mismo rumbo van, a no ser la misericordia de Dios que se encuentre alguno de ellos en el camino, así como me encontró a mí, para salvación de su familia. Pero no siempre es el caso, porque el ejemplo siempre es el padre para el hijo. Entonces, dicho eso, dice el verso 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo voy a darles una herencia a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos. Les voy a dar una herencia. Y no una herencia que perece, sino una herencia para siempre. ¿Sabía usted que la sangre habla? La sangre habla. Y podemos verlo en Génesis con Caín y Abel. El Señor le dijo a Caín: la sangre de Abel le estaba haciendo un reclamo. Le hablaba al Señor Jesús. Oiga, ay, santo Dios.
La sangre de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, nos sigue hablando. La sangre de nuestro Señor Jesús nos sigue hablando. Sí. Y sigue hablándole al diablo, a sus ángeles, sigue hablándole a todo el mundo que esa sangre, oiga bien, y les dice frente a frente que por su sangre nosotros hemos sido curados, por su llaga y por su sangre nosotros hemos sido sanados. Le sigue diciendo al diablo que por su sangre, oye, ¿a dónde vas? Acuérdate que de por medio de él y entre mí está mi sangre que yo derramé por él. Así es que no puedes, porque la sangre mía sigue pagando por él. Ay, santo Dios, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. La sangre de Jesús sigue pagando por cada uno. Y habla la sangre de Jesús por sí misma. Qué precioso, hermano. No hay nada de nosotros que pueda hablar más que nosotros mismos. El único que puede oír la voz de todo es nuestro Dios creador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Espíritu Santo. Él puede oír todo y todo lo de él habla por sí mismo. Por eso cuenta mucho, oiga bien, que nosotros nos miremos con ese reflejo para que otros nos miren, no a nosotros, sino al que está dentro de nosotros. Y no miren lo que nosotros tenemos dentro, sino miren, oiga bien, lo que Cristo depositó en nosotros. No lo de nosotros, sino lo de Cristo. Que cuando a nosotros nos miren, no nos miren a nosotros, miren a la sangre del Cordero Santo en cada uno de aquellos, y que es el mismo reflejo que representa, oiga bien, su Espíritu Santo brilla en aquellos y limpia a aquellos de todo pecado a través del testimonio que Cristo hizo, oiga bien, que Cristo dio por nosotros. Porque Él da fe de cada uno de nosotros, según la Biblia. Él dice quiénes somos nosotros. Y el testimonio que nosotros damos a la gente, oiga bien, que mire la gente nosotros, que nosotros estamos reflejando la sangre de Jesús. Sigue diciendo la Biblia, verso 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Pero, verso 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Claro que sí, se recuerda, había sangre, pero temporal. Sacrificio pagado, sacrificio temporal, es decir, perdonaba en el momento y de ahí se acabó. Había que volver a matar otro cordero. El Señor Jesucristo ya pagó una sola vez y ya no hay que matar otro cordero. Ya el mismo cordero que representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo sigue pagando, ya sabe usted, por tercera ocasión, de una vez y para siempre. Perfecto. Por cierto, agrego esto: los sacerdotes se le nombraban a aquellos que estaban administrando allá en Israel, los delegados por Dios para hacer sacrificios. Hoy, déjeme decirle esto, que ya no es el tiempo de los sacerdotes. Desde hace 2000 y tantos años que el Señor Jesucristo ya no constituyó, oiga bien, reyes y sacerdotes en el término literal, sino en el término espiritual. Y ahora ya no son unos solos, sino ahora Él constituyó a todos, porque dijo Él que ya somos, oiga bien, o que ya eran todos reyes y sacerdotes. Es decir, ya no era literalmente hablando para unos cuantos que se les daba nada más para que ellos administraran. Ahora cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. Es decir, cada uno de nosotros tenemos el poder de Cristo para gobernar espiritualmente hablando, para reprender, oiga bien, espiritualmente hablando, y para hacer la voluntad de Dios espiritualmente hablando. Porque antes tenía que haber un hombre mediador entre el pueblo y el hombre mediador hablando físicamente, pero ahora ya no es un hombre, oiga bien, físico solamente, sino es el Señor Jesucristo, que fue 100% Dios, 100% hombre, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dele la gloria a Dios. El sacerdocio se quitó hace mucho. Más de 2000 años se quitó porque era defectuoso.
todo aquel que se nombre sacerdote está atrasado en la palabra de Dios. El tiempo de hace 2000 años acá es el tiempo de los pastores. Efesios lo confirma, Gálatas y Efesios, o Gálatas o Efesios confirma que ahora el Señor ha constituido en la iglesia pastores. Por eso el Señor Jesucristo, oiga bien, cuando sustituye a todos estos que pecaban, ahora Él es el sumo sacerdote, pero ahora confirma no como sumo sacerdote, sino como pastor de pastores. Él es nuestro Señor Jesucristo, el pastor de pastores. El tiempo del sacerdocio pasó hace más de 2000 años. Lo que pasa que hace más de 2000 años no se estudia la Biblia mucho. Mucha gente no estudia la Biblia y todavía piensa que los sacerdotes no tienen nada que ver con Jesucristo, porque ahora todos pertenecen a un reinado y no reyes terrenales. Cuando se refiere a reyes y sacerdotes, no se refiere a reyes terrenales, sino se refiere a reyes no terrenales, a un reino, pues, porque eso es lo que gobierna un rey. ¿Qué gobierna un rey? Un reino. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo vino a mostrar un reino diferente? Él dijo: mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo era el Rey de reyes y Señor de los señores, y nos constituyó nosotros como reyes, porque vamos a reinar juntamente con Cristo Jesús. Y si reinamos juntamente con Cristo Jesús, tiene que haber reyes, pero no reyes carnales, sino reyes espirituales, oiga bien, para gobernar juntamente con Cristo Jesús cuando Cristo venga. ¿Y por qué sacerdotes? Porque ahora todos tenemos acceso. Desde que el Señor Jesucristo, oiga bien, muere y derrama su sangre, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó en dos, y ahora aquellos sacerdotes que solamente tenían acceso, solamente ellos, nadie podía entrar más allá del lugar santo, es decir, al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente ellos eran los autorizados. Y ahora también nosotros somos sacerdotes, porque ahora no nomás entramos al lugar santo, sino tenemos acceso a través de la sangre de Cristo, de entrar al lugar santísimo y participar, oiga bien, del lugar santísimo. Ay, gloria a Dios. Por eso somos sacerdotes. No porque los sacerdotes existan hablando físicamente. Hoy es el tiempo de los pastores, desde más de 2000 años acá. Por eso hay que entender bien las cosas y en dónde nosotros estamos parados y a quién le servimos. Usted y yo no necesitamos, oiga bien, mirar a cualquier cosa y pedirle a cualquier cosa. Tenemos que voltear la mirada hacia arriba. No me refiero que pueda ver hacia arriba o que se asome hacia arriba. No precisamente eso. Cuando se refiere de poner la mirada arriba, no precisamente es que usted salga a la calle y mire el sol o mire la luna. No precisamente eso quiere decir. Cuando usted y yo ponemos la mirada arriba, es decir, entendemos que Jesucristo vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces nosotros ponemos la mirada arriba y reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su derramamiento de sangre, y que esa misma sangre nos ha limpiado, oiga bien, limpió a los antepasados, limpió a los pasados y limpió a los presentes, o sea, nosotros, y va a limpiar a los futuros también. Y esa misma sangre, oiga bien, va a estar de testiga cuando Cristo vuelva a venir. Ay, bendito Dios. Punto número 2, Jesucristo es el testador, y Él murió para darnos el beneficio, porque donde no muere el testador no hay beneficio. Por eso murió Él. Por eso murió. Sigue diciendo la Biblia, verso 19: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os
ha mandado. Y además de estos, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se acuerda qué quiere decir remisión? Redimió y remisión es lo mismo, es el mismo derivado, proviene de la misma palabra. Redimió, redimir. No, una cosa es que cuando se dice redimir es que va a hacerlo, es decir, va a poner su rostro, su cara por aquellos o por los que la puso, que los iba a redimir. Pero cuando dice redimió es que ya puso su cara, es que ya pagó por ellos. Redimir y redimió, que es, al final de cuentas, es lo mismo. Una cosa es antes y otra cosa es después. Entonces, dicho eso, oiga bien, no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso es que la sangre de Cristo fue necesaria que se derramara. Y por eso entendemos y sabemos bíblicamente hablando que el Señor Jesucristo derramó toda su sangre en su cuerpo, porque tenía que ser derramada toda su sangre según la Biblia, según la profecía y según lo que se hacía. Por eso también se prohibía, aún para comerse un animal, aún para comerse un cordero o cualquier tipo de animal, se tenía que degollar, es decir, tenía que cortarle el cuello y tenía que derramarse toda su sangre, porque si se comía la sangre, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el que comía la sangre era comerse la vida del animal. Por eso entendemos lo siguiente. Hay una secta que se llama, ¿verdad? Porque es una secta, no es una denominación cristiana, sino es una secta llamada Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, si se enferma un familiar, es decir, si tiene un accidente, un ejemplo voy a dar, y la persona se está desangrando, vienen, lo llevan al hospital, le llaman a sus familiares, porque a nadie atienden sin una firma si tiene familiares, a menos que sea una emergencia. Pero cuando se trata de poner sangre, tiene que alguien autorizar a que le transfieran sangre. Si pertenecen a los Testigos de Jehová y la persona se está muriendo, le pregunta el doctor al pariente, ya sea la mamá, al papá o al hermano o a la hermana de sangre, le preguntan: tenemos que hacerle una transfusión de sangre porque ha perdido mucha sangre, y si no se le pone sangre se va a morir. El Testigo de Jehová dice: no. El Señor a nosotros nos prohíbe, Jehová nos prohíbe que se ponga sangre. Así es que se muera, que se muera. Los Testigos de Jehová dejan morir hasta su propia mamá y su papá también. Yo conozco gente que dejó morir a sus hijos porque no permitió que le pusieran sangre, porque según estaba establecido para ellos, según para ellos está establecido que es pecado comer sangre. Pero es que no entienden que una cosa es comer y otra cosa es poner. Por eso los discípulos, cuando el Señor Jesucristo en la última cena, hablando de Corintios lo habla, y también lo habla Lucas, también lo habla Mateo y algo otro de los evangelios. Siempre lo leemos hablando de los evangelios cuando efectuamos la cena del Señor, en memoria del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el que no participara de su carne y de su sangre no tenía parte en el reino. Y entonces los discípulos, algunos se asustaron, y Pedro se asustó también, porque la gente empezó a dejar al Señor Jesucristo. Señor, le dice Pedro en uno de los evangelios, y en otro de los evangelios también los otros discípulos, Pedro le dice: Señor Jesús, qué dura es tu palabra, la gente se está yendo. ¿Y sabe por qué se les hizo dura la palabra a todos aquellos que no entendieron la palabra del Señor? Porque Jesucristo decía que tenían que beber de su sangre. Y estaba establecido por Dios, estaba prohibido por Dios que el que bebiera sangre también tenía que morir.
Y entonces dijeron: no, este no es hijo de Dios, porque dice que tenemos que beber sangre. Y Dios nos mandó, y Moisés nos dijo que el que matara un animal, el que comiera un animal, el que comiera sangre, tenía que morir también. Eso es antibíblico, decían ellos. Eso es anti los rollos, eso es anti la palabra de Dios. Porque no entendieron que Jesucristo no se estaba refiriendo literalmente a beber de su sangre y a comer de su carne. Es decir, su pan representa su carne y su sangre representa, oiga bien, el vino, que era el jugo de uva. Él se estaba refiriendo a que al que no aceptara el sacrificio de Jesús, es decir, él estaba diciéndoles que si no aceptaban el derramamiento de sangre, es decir, el sacrificio de Jesús que derramó su sangre por cada uno, no tenían parte en el reino de Dios, porque nadie se puede salvar si no acepta que Cristo derramó su sangre y que esa sangre la derramó para que ingresara en cada uno de nosotros. Es decir, no literalmente hablando, sino espiritualmente hablando. Pero los testigos de Jehová, como no tienen al Espíritu Santo de Dios, ellos todo entienden literal, no entienden las cosas espirituales. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, allá en Juan, le dijo: si no entiendes, y también Pablo le dijo a los corintios, si no entienden, no entienden las cosas literales, menos las espirituales, ¿cómo les voy a hablar yo a los carnales? Les voy a hablar carnalmente, porque no entienden las cosas espirituales. Es decir, Cristo estaba diciendo que el que no participara de su sacrificio completo, derramamiento de sangre y de su carne desgarrada por nosotros, no tenía parte en el reino de Dios. Y Pedro le dice: dura tu palabra, Señor, la gente se está yendo. Y entonces el Señor Jesucristo, para jalarle la oreja a Pedro, le dijo: ¿tú también te quieres ir? Vete. Ay, santo Dios. Aleluya. Vete. Es decir, si tú tampoco aceptas mi sangre, tampoco tienes parte conmigo. Go home, pero no a la celestial, a tu casa allá donde vives, allá en la orilla de la playa. You're not here. Go home. Y el otro evangelio les dijo a todos también: váyanse ustedes también si quieren. Pedro inmediatamente reconoció y dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¡Ay, ay! Bendito Dios. Qué precioso el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Reaccionó Pedro, entendió en ese momento lo espiritual. Se preocupaba porque la gente se estaba yendo. Es decir, preocúpate tú porque no te vayas, porque no te apartes del sacrificio de la sangre o de mi sangre. Dele la gloria a Dios. Ay, alabado sea Dios. Y punto número 3, vamos allá, para terminar. Dice el verso 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Quién intercede por nosotros? No es ningún personaje del mundo. El Señor Jesucristo es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda interceder por cada uno de nosotros. El que intercede, que está a la diestra del Padre, es decir, de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesús. Es el que está interviniendo y le está diciendo: oiga bien al Padre, cuando a cada uno de nosotros, decía un hermano por ahí, se nos van las cabras, el Señor Jesucristo, oiga, toma a la derecha, toma su lugar que está a la derecha y le dice a su Padre: acuérdate, Padre, que yo derramé la sangre por él, acuérdate que yo pagué por él, dale una oportunidad más, porque mi sangre todavía le puede hacer efecto, todavía tiene una oportunidad de arrepentirse, dale otra oportunidad, porque mi sangre sigue pagando por él. Oh, bendito Dios. Bendito Padre.
intercede por nosotros. Amén. No hay ni una manera de interceder por el hombre si no es a través de la sangre de Jesús. Así es. No hay otra manera. Nosotros podemos orar por alguien, sí. Podemos pedirle a Dios por él, sí. Podemos orar por él, Dios lo puede sanar, sí. Todo podemos pedirle a Dios, Dios puede hacer algo en él. Pero no somos nosotros, el que lo ha hecho es el Señor Jesús a través de su sangre. Él es el verdadero intercedor entre Dios y los hombres. Él está poniendo su cara ahí, diciéndole: Señor, me quedé sin sangre. Gracias a Dios. Oiga bien, que el cuerpo del Señor Jesucristo y los de nosotros no vamos a necesitar sangre, porque al reino de los cielos, a la salvación, la vida eterna, no va a entrar sangre ni carne. Por eso la sangre de nosotros no se va a ir allá, vamos a ir vacíos. La que vamos a tener para siempre en memoria es la sangre del Cordero Santo, es decir, la de nosotros se va a quedar en la tierra. La que va a estar dentro de nosotros es la del Señor Jesús. Bendito Dios. Verso 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y aquí digo esto por pura dirección de Dios, no porque tenga que ver específicamente, pero por pura dirección de Dios, que alguien tiene que escuchar esto. Cuando la persona se presenta delante de un sacerdote humano y le cuenta sus pecados y le dice: haz esto y haz lo otro, y cuenta tantas Aves Marías y tantos rosarios y cuenta todas las bolitas esas, y Dios te va a perdonar, eso es falso. Ningún hombre puede decirle que a través de 10 rosarios, 10 Aves Marías y contar todas las bolitas del rosario puede perdonar pecados y Dios lo va a perdonar. No. La única manera, oiga bien, al que tiene que confesar sus pecados, no es que no pueda decirle a un hombre sus ofensas o le pueda contar algo si es de confianza, no se trata de eso, pero él no les los puede perdonar sus pecados. Al que tiene que presentarse ya es al sumo sacerdote, oiga bien, llamado Jesucristo de Nazaret, y decirle: Señor, te he fallado, he dicho esto, he mentido, he pecado, he fornicado, he adulterado, he robado, he mentido, he matado, he hecho tantas cosas, pero yo sé que tú me puedes perdonar, porque tu sangre tiene el poder para libertarme, tiene el poder para cambiarme y tiene el poder para hacer lo que yo no puedo hacer, porque lo que yo quiero hacer no lo hago. Decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero la sangre de Cristo tiene el poder para transformar, cambiar y libertar. Y Él es el único que puede perdonar. No el hombre que le confiesa sus pecados, no aquel que le dice: oiga, señor sacerdote, mire que me fui con fulano de tal allá, y le dice al sacerdote: miras esto y estas penitencias y serás perdonado. No, eso es falso totalmente. El único que perdona pecados, oiga bien, es el Señor Jesucristo a través de su sangre que derramó allá en la cruz del Calvario, en aquel madero. Por eso, oiga bien, entendemos bien el verso 26. De otra manera, le habría solo, verso 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿qué? El pecado. ¿Cómo hizo que consumó? ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos. Por eso cuando el Señor Jesucristo muere o está muriendo y expira, o antes de expirar, dijo estas palabras, hablando de una de las 7 últimas que mencionó. Dijo: consumado es. Consumado quiere decir que es para toda la vida, para
para todo el tiempo, para toda la existencia del hombre en el mundo, es consumado. Es decir, sirvió desde el principio hasta el fin. En principio, representación de animales de la tierra, terrenales, pero oiga bien, en el fin, en el tiempo de Cristo y en el fin, fue el sacrificio del mismo. Consumado es, dijo el Señor Jesús. Cuando muere el Señor Jesucristo, antes de morir, dijo consumado, es decir, ahí concluyó todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso nunca ande diciendo, oiga bien, y por eso yo le digo esto. Nunca ande diciendo que usted está sufriendo tanto y que el evangelio es puro sufrir y que es una perdedera de tiempo buscar a Dios y que para qué voy tanto a la iglesia y que para qué hago esto y que para qué hago lo otro. Nunca ande diciendo, quejando de eso, porque usted no sufrió nada a comparación de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Usted y yo no hemos sufrido nada, no hemos batallado nada. Podemos estar todos los días en el templo, oiga bien, y todo el tiempo y en todas horas, y no es suficiente para hacer lo que Cristo hizo. Por eso nosotros lo que hacemos no es un sacrificio, sino un esfuerzo en el Señor. Un pequeño esfuerzo. Terminamos, versos 26 y 27 terminados, 27 y 28. Oiga bien, número 3, punto número 1, la sangre pagó por nosotros. Punto número 2, Él es el testador, hablando de nuestro Señor, el testador. Y punto número 3, Él nos limpia de todo pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes. ¿Para salvar a quiénes? A ver, dígalo, iglesia, duro. ¿Para salvar a quiénes? A los que lo esperan. A los que lo esperamos. A ver, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a hacer una sola voz. Oiga bien, repito el texto 27. Y de la misma manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperamos al Señor Jesús? ¿Cuánto le esperamos al Señor Jesús? Ay, alabado sea Dios. ¿Cuánta razón tenía mi abuelo? Decía, la sangre llama a la sangre. Una vez mi abuelo conoció a una muchacha y dijo, no, esa muchacha yo no la puedo tocar porque parece como si fuera mi hija. Tiempo después le llegaron con la noticia que aquella muchacha era su hija. Y él dijo esta frase, la sangre llama a la sangre. Por eso cuando el arrebatamiento, oiga bien, venga de la iglesia, los que lo esperamos, nos vamos a ir con Él. Ay, santo Dios, porque esa sangre que nosotros tenemos dentro, oiga bien, nos va a pegar como imán con Él, porque la sangre de Cristo está en nosotros y Él tiene que recuperar por lo cual ha pagado. Denle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Nos va a jalar con Él, porque esa sangre está dentro de nosotros, que nos ha redimido de la maldición, de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Esa es la ley, para que sepa. Por eso hay que entender bien esto. Cuando oiga usted decir por ahí, es que no estamos bajo la ley, bajo la gracia, no saben ni de qué hablan. Porque leyes, hay 642 leyes, no tan solo una. Pero cada ley tiene su significado y cada ley tiene un propósito. Y la ley de Dios es la ley de Dios escrita en el Éxodo 20, los mandamientos de Dios. Bendito Dios. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. Ahora diga, la sangre de Cristo nos redimió. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redimió. La sangre de Cristo de todo pecado.
Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Qué preciosa sangre. Hermanos de la alabanza, en estos minutitos que me quedan, vamos a entonar esa alabanza que tenga que ver con la sangre de Cristo. Amén. Así quédense en sus pies.